America powerful. Le avion está preparado. Monsieur le ministre des Armées. Что преданные своей Millones de mexicanos. Decida, participe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les agradecemos estar en esta segunda temporada de Maciosare. Como saben, es una producción conjunta entre el Canal 22 y el Canal 11. Cada día de la semana tenemos una temática distinta. Como bien saben, hoy viernes tenemos historia y humanismo. Mi nombre es Carla Mote, soy historiadora y analista y le quiero dar la bienvenida a mis compañeras y compañero. Tengo aquí a mi lado derecho a Sara Hidalgo, que es historiadora, profesora e investigadora del CIDE. Buenas noches. Buenas noches a todos. También nos acompaña el doctor Lorenzo Meyer, que es profesor emérito del Colegio de México. Gracias y buenas noches. Saludos. También la doctora Cristina Gómez, que es historiadora, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Buenas noches a la audiencia. Y el día de hoy, como tema que resulta imprescindible en estas fechas septembrinas, vamos a abordar el inicio de la independencia de México y para contextualizar esta conmemoración histórica vamos a observar la siguiente cápsula de Arturo Campos, que es historiador y narrador oral. El inicio de la Guerra de Independencia, movimiento criollo o revolución social. El 16 de septiembre de 1810 inició una revolución en el pueblo de Dolores, resultado de las tensiones sociales acumuladas. El líder del movimiento era Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote versado en la filosofía y la música, aficionado a las tertulias y al teatro, y que había sido invitado a formar parte de un grupo de conspiradores que se reunía en casa de doña Josefa Ortiz, en Querétaro. La Nueva España ya había sido escenario de rebeliones. Tan solo en la década anterior se había reprimido una sublevación indígena en Nayarit y un fugaz levantamiento en la capital de la Nueva España conocido como la Rebelión de los Machetes. Los criollos gestaron su descontento a lo largo de 3 siglos, en los que la corona española limitaba su acceso a los altos cargos públicos y eclesiásticos, acaparados por españoles peninsulares. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, varios factores detonaron el inicio de la revolución. Por aquellos años, en Nueva España recibieron las noticias sobre la guerra de independencia de las 13 colonias inglesas y de la revolución que terminó con la monarquía francesa. Las ideas de libertad, igualdad y soberanía provocaron que los criollos cuestionaran cada vez más su sistema político. Todo esto, sumado a problemas sociales, epidemias y hambrunas, generó en Nueva España un clima de sublevación, tanto en criollos como en indígenas y en esclavos negros. En España estaba por ocurrir algo importante. En marzo de 1808, Carlos IV cedió el título de rey a su hijo, quien tomó el trono bajo el nombre de Fernando VII. Pero 2 meses después, Napoleón invadió España y obligó a ambos a abdicar en favor de su hermano José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella. Ante la ausencia del monarca legítimo, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, liderado por los criollos Juan Francisco Azcárate y Francisco Primo Verdad, propuso formar un gobierno autónomo para la Nueva España. La propuesta recibió el apoyo de personajes como Fray Melchor de Talamantes y el mismísimo virrey José de Iturrigaray. Pero los españoles peninsulares sintieron eso como una amenaza a sus privilegios, por lo que depusieron al virrey y encarcelaron a los autonomistas criollos, quienes murieron en prisión. En 1809 fue descubierta una conspiración independentista en Valladolid, liderada por José Mariano Michelena. Sus miembros fueron encarcelados, pero sentaron el precedente inmediato para la revolución que, 1 año después, comenzaría a gestarse en Querétaro. A las reuniones en casa de Josefa Ortiz acudieron los capitanes criollos Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo, y el cura Miguel Hidalgo. La incorporación de Hidalgo les vino bien a los conspiradores, pues el cura era un líder carismático que durante muchos años había acompañado a algunas poblaciones indígenas y que conocía bien las ideas ilustradas. En septiembre de 1810, la conspiración de Querétaro fue delatada, e Hidalgo resolvió adelantar el levantamiento. Convocó a los habitantes de su pueblo de Dolores ante la parroquia y los arengó a levantarse en contra del mal gobierno. Comenzaba la Guerra de Independencia, de la que Hidalgo no alcanzaría a ver el final. Durante los primeros días en la región del Bajío se sumaron a la lucha decenas de miles de personas entre criollos, indígenas y mestizos. El ejército insurgente tomó la ciudad de Guanajuato a finales de septiembre, venciendo a los realistas, y la insurrección se extendió con rapidez por todo el virreinato.
Un mes después, Hidalgo y sus seguidores estuvieron a punto de avanzar sobre la Ciudad de México, tras derrotar a los realistas en la batalla del Cerro de las Cruces. Pero los insurgentes decidieron no tomar la capital de la Nueva España y regresaron hacia el Bajío. Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, el sistema de castas y el tributo indígena. Además, respaldó la fundación de El Despertador Americano, primer periódico independentista. Sin embargo, el liderazgo de la lucha estaba fragmentado y el movimiento no pudo recuperar el brío que había detonado entre Querétaro y Dolores. Los insurgentes fueron derrotados por el ejército del realista Calleja en las batallas de Aculco y Puente de Calderón. Luego se dirigieron al norte en un intento por reagruparse, pero fueron aprendidos en Coahuila y encarcelados en Chihuahua. Allí, Allende, Aldama y Mariano Jiménez fueron fusilados el 26 de junio de 1811. A Hidalgo lo fusilaron el 30 de julio por la mañana. La revolución insurgente que estalló en 1810 unió a criollos con mestizos e indígenas y dejó encendido un movimiento que duraría 10 años más. Sus primeros dirigentes ya no estaban, pero la revolución siguió gracias al esfuerzo liderado por dos personajes, Ignacio Rayón y José María Morelos. El grito de Dolores fue el punto de partida simbólico para la construcción de un México que ha transitado entre 3 siglos. ¿Cómo podemos seguir tejiendo esta identidad? ¿Qué nos falta para asumir la herencia de esa historia y seguir luchando por nuestras libertades en el mundo global? Pues bien, sin duda se trata de un tema importantísimo de nuestra historia nacional. Estamos hablando del momento en el que deciden tomar las armas para lo que posteriormente se consiguió como un país independiente y soberano. Y además yo quisiera nada más muy brevemente poner sobre la mesa que estamos a unos días de que ocurra además un acontecimiento histórico, que es que por primera ocasión una mujer va a dar el tradicional grito de independencia, que es una de las tradiciones cívicas pues más arraigadas, más importantes de nuestro país. No será poca cosa ver la plaza llena y que la voz que suene gritando ¡Viva México! Sea de una mujer. Y bueno, pues vamos a comenzar a abordar el inicio de la independencia. ¿Y qué les parece si comenzamos por el contexto internacional? Entonces, Lorenzo, ¿te gustaría comenzar? Sí, me gustaría. Es más, yo les pedí que comenzáramos. Sugerí. Sí. Es que hay en fines del siglo XVIII y principios del XIX un contexto de lo más interesante. Después de casi 3 siglos de colonia, en América despierta el deseo de la separación al menos formal y económica, para no estarles pagando tantos tributos a los europeos. El principio, ya lo sabemos, tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos se considera a sí mismo, y unos historiadores usan esa frase para subrayarlo, la primera nueva nación. Inventaron ya en ese momento la primera de muchas naciones que vendrían, entre otras la nuestra. Luego está el caso de Haití, que a veces lo dejamos de lado, pero está sobre todo la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es una revolución, como diría Luis Cabrera, ¿la revolución qué es? La revolución. Bueno, entonces los franceses decapitan al rey y a la reina de pasadita. Y empieza un movimiento que lleva a que España pierda su independencia. Entonces, la cosa sí se torna muy interesante. Pierde su independencia España y se alienta mucho la independencia de otras partes de América, desde Colombia, bueno, Venezuela, Colombia, la Gran Colombia, Argentina, Chile. Perú se mantiene un poco retrasadón en este aspecto, pero entonces ya es la decadencia del gran imperio español en América y el inicio, penoso inicio, de un largo camino que va a llevar a la independencia de una buena parte de este subcontinente
americano. Y ahí está entonces el caso de México. México es uno de los que empieza a crear su propia nación en este contexto en que hay varios. Yo quisiera agregar, Sara, en este contexto de Lorenzo, que en efecto de lo que se trataba con estos dos ejemplos de la Revolución de Independencia de las 13 colonias y luego de la Revolución Francesa es derribar una sociedad de privilegios. Eso es fundamental. En el caso de la Revolución Francesa, que es, digamos, emblemático para las revoluciones burguesas y liberales, es el modelo clásico. Hay que recordar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se trataba de derrumbar el absolutismo y empezar a generar una división de poderes que podía ser monarquía constitucional o república, en donde aparece el ciudadano y ya no el súbdito, y todos tienen derechos. Entonces, es el ascenso del liberalismo que al mismo tiempo se expresa por el desarrollo económico en todo el mundo. Aquí tiene lugar en Inglaterra la revolución industrial, que eso significa buscar más mercados, por eso hay varias guerras entre Inglaterra y Francia, que son las potencias principales, y España se queda rezagada. Ese es el contexto, pero en ese contexto nuestra revolución está inscrita en la era de las revoluciones. Estas son las revoluciones. Y finalmente, nuestra revolución, lo quiero establecer desde un principio porque creo que vamos a discutir bastante y de eso se trata, de discutir y reflexionar nuestra revolución de independencia. Primero, es una revolución. Segundo, es una revolución social que, a diferencia de las revoluciones de nuestros primos de América del Sur, aquí estuvo apoyado principalmente por indios y castas. Bueno, no solo principalmente. Eran los ejércitos que iniciaron esta revolución social. Sí, bueno, para terminar un poco con el contexto internacional y ya podernos ir adentrando en las características de la revolución social, esta época de las revoluciones, que como ya decíamos, realmente es una época fascinante, porque fueron cosa de 30 años en los que se puso, claro, había antecedentes, había pensadores que habían empezado a cuestionar los privilegios, la autoridad, en dónde está la soberanía, si en el pueblo o en el rey, pero de ahí al paso de hacer una revolución para implementar estos proyectos políticos no se había dado. Y se dio en cosa de 30, 40 años, sí, en buena parte, pues, en todo el continente, y además en algunos lugares de Europa, como Francia. Entonces, esta época de las revoluciones realmente están circulando en todo el mundo, pero sobre todo yo diría en el Atlántico, en el Caribe, en América del Norte, América hispana, América portuguesa y Europa. Estas noticias de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Francia y en Haití, que aquí yo diría que también fue una revolución popular, fue la otra gran revolución popular. Esclavos. Exacto, a diferencia del resto de América. Fue la primera gran revolución popular. Porque fue una revolución de esclavos y hasta la fecha la única revolución de esclavos exitosa en la historia de la humanidad, que no es poca cosa. A todo esto, regresando un poco a la Revolución Francesa, o quizás lo dejamos ya para el segundo bloque para platicar de las abdicaciones de Bayona, pero sigue teniendo repercusiones. O sea, la Revolución Francesa y las revoluciones que va a desatar, porque de algún modo la Revolución Haitiana es parte también del proceso de la Revolución Francesa, bueno, pues Napoleón también va a llegar primero, como parte del directorio de este gobierno. Pues sustituto del antiguo orden. Sí, pero eran varios, ¿no? Y él es primero se va los cónsules. Sí. Y después se va a proclamar se va a autoproclamar emperador. Y eso va a desatar nuevas preguntas de por fin dónde estaba la soberanía. Pero no nos queda tiempo en esta primera etapa. Pero ahí dejamos a Napoleón, que va a jugar un papel muy importante. Sí, y las repercusiones
repercusiones que tiene esa abdicación en todo el territorio americano en la medida en la que pues se cae, digamos, el sostén, ¿no? de un gobierno que está del otro lado del Atlántico. En realidad es un momento de mucha crisis política, de cambios, en donde de fondo también, como ya se ha mencionado, pero me gustaría acentuar, es una revolución cultural en la que hay muchas ideas que se están reformulando, que se están poniendo en cuestionamiento y que surgen conceptos que no es que surjan de la nada y que a alguien se le ocurrió, es todo un continuo de poner en duda el significado de el poder, el significado, por ejemplo, en dónde recae este poder y también cuáles son los límites y alcances del pueblo como ente jurídico y dentro de ellos el propio individuo, cuáles son sus derechos, cuáles son sus libertades. Entonces, son una serie, digamos, de principios políticos que van configurándose y que lo que me parece que es muy importante asentarlo, explicarlo, es que en esta revolución de las ideas se germina, se origina todos los valores políticos que prevalecen hasta la actualidad. Estamos hablando del germen, principios como soberanía, que se pone a discusión, quién es el soberano, quién debería o no detentar el poder y por qué, la libertad, cuáles son los derechos e incluso otro que es un principio fundamental que por cierto se mencionó muy recientemente en las conferencias mañaneras a razón de la educación, que es el laicismo, porque recordemos que uno de los ejes bajo los que se sostienen el modelo monárquico es pues en este matrimonio entre la Iglesia y pues el poder que no se separa, ¿no? Que no es tal cual civil como lo conseguimos en la actualidad. Y en estos momentos se está cuestionando todo ello. Y yo para terminar ya muy brevemente y que pasemos a una breve pausa para continuar con la discusión, diría que también dentro de todas estas ideas que están muy bollantes, lo que sucede con el ascenso de los Borbones, que empiezan a implementar un modelo de gobierno con ciertas características que ya adelantan este modelo ilustrado, como eficientar la administración pública, tener una mejor recaudación de impuestos a través de la división de intendencias, incluso la creación de milicias que son lo que posteriormente va a defender el modelo monárquico, que son las milicias o el ejército realista, pues crean mucho descontento en la medida en la que hay modificaciones a la estructura colonial tal y como se conocía y que van además agudizando la pauperización de unas clases sociales y el enriquecimiento de una pequeña oligarquía que además pues tiene por derecho solamente por haber venido de Europa, por ser peninsulares, algunos privilegios que se ponen en cuestionamiento en este momento y que son algunas de las raíces de la independencia de México y de este estallido social que pues se vuelve un empuje grandísimo y que vamos a seguir analizando. Vámonos a una breve pausa y si gustan, después ya vamos a entrar de lleno en cómo inicia el movimiento de independencia en nuestro país. Volvemos. La soberanía se ama y se defiende. Maciosare. Maciosare. Muchas gracias por permanecer aquí en Maciosare, en esta mesa de historia y humanismo. Estamos hablando del inicio de la independencia de México, un tema que era imprescindible en estas fechas patrias. Y pues bien, Cristina, quisieras continuar para explicarnos algunos puntos muy importantes y abrir la discusión. Bueno, yo quiero decirle
a la audiencia que tengo 30 años de impartir esta materia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y sin duda alguna creo yo que esta fecha es la que más conocen los mexicanos y la celebran. Sí. Es el inicio, no es el final. Por una razón muy sencilla, porque se trata, y lo quiero subrayar, de una revolución social, de una revolución popular que pretendía terminar con 300 años de dominación española y construir una nueva nación y un nuevo Estado en donde hubiera igualdad y justicias sociales. Es decir, esta revolución nos llega el día de hoy, no es un asunto del pasado, porque ese sueño de los insurgentes, desde mi punto de vista, está vigente. Pero aquí tuvimos una tragedia. Cuando llegó el gobierno de Calderón a la presidencia de la República, coincidió con una hegemonía de una historiografía que un compañero le puso neoliberal, y yo estoy totalmente de acuerdo con ese concepto. El neoliberalismo no solamente es un fenómeno económico-social, sino también contaminó a la historia. Y a partir del gobierno de Calderón, todos los historiadores, la mayoría profesionales, el colegio no tiene historiadores de la independencia, pero sí la UNAM, empezaron a decir lo siguiente, que México, primero, ya no es colonia. Nunca hubo un régimen colonial aquí, hubo un régimen virreinal. Escuchen el lenguaje, virreinal. No hubo dominación española aquí. 2, no triunfaron los insurgentes. En 1808, que se inicia la revolución, para ellos no distinguen el movimiento de los criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México que querían hacer reformas frente a la crisis política de la monarquía española cuando Napoleón se quedó en el territorio español, que no lo invadió porque ya estaba allí con un convenio con el rey español, y abdicaron los reyes españoles, nombró a su hermano, y ahí se estableció, aquí en el gobierno de la Ciudad de México, el ayuntamiento, querían un gobierno propio de los criollos, mientras el rey lo liberara. Pero eso no es independencia. Que quede claro, esta corriente neoliberal quiso establecerla como ahí el inicio de la independencia. No, ese era un movimiento reformista que ni siquiera le permitieron que avanzara. Y hubo el primer golpe de Estado en septiembre 16 de 1808, aquí en la Ciudad de México. Se cerró la posibilidad de que los criollos hicieran su reforma, no revolución, no independencia. Y vino la revolución social. Nada que ver, pero una cosa, con esto termino. Cuando Hidalgo inició el 16 de septiembre esta revolución social, los criollos como sector, como la clase pudiente, los empresarios, comerciantes, lo abandonaron, lo combatieron, cerraron filas con la iglesia, con los militares, con todas las autoridades coloniales y desde luego con los grandes comerciantes peninsulares. Se aliaron con ellos. Aquí no hubo ninguna revolución criolla, a diferencia de América del Sur. Aquí hubo una revolución popular que tenía un programa que después vamos a platicar sobre ese programa, porque ese programa nos toca el día de hoy. Por eso es presente esa revolución. Sí, a mí me parece que en donde nos quedamos un poquito en la sección pasada, cuando abdican los reyes y queda la pregunta abierta de dónde queda la soberanía. Y a mí este momento me parece fascinante porque no va a haber una sola respuesta. ¿Dónde recae la soberanía? El soberano en el rey. Si el rey está ahora en Francia y nos ponen a otro, ¿quién tiene derecho legítimo de mandar en este territorio? Y ahí va a haber muchas respuestas. Y una de las respuestas efectivamente va a ser, como decía Cristina, la de los criollos. Y a mí me resulta útil, aunque se tocan en muchos momentos y
la figura de Hidalgo es bien interesante porque es justo el traslape entre estas insurgencias más políticas que están buscando crearse autonomía o recuperar un poco de la autonomía y el poder y los privilegios que tenían antes de, como bien dijo Carla, las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII. Ellos están buscando esa autonomía, están buscando ese tipo de reforma, como dice Cristina, no una revolución, por supuesto no la independencia. Los nunca criollos, se menciona, ¿no? Te los estás criollos, refiriendo. exacto. Pero estas insurgencias políticas representadas por los criollos y sobre todo en muchas de las provincias, me parece bien interesante la figura de Hidalgo y regreso a esto porque él como que amalgama ese descontento entre, él era un criollo, ¿no? Y se junta, Claro. y las conspiraciones eran con criollos, y logra amalgamar y liderar realmente a este grupo de criollos descontentos que están buscando una reforma y están buscando una respuesta a la soberanía, que la respuesta de dónde está la soberanía para ellos no es el pueblo, son los ayuntamientos, son los órganos de gobierno que existían en la Nueva España, pero logran amalgamar y liderar, sobre todo Hidalgo, ya a estas otras insurgencias populares, que son la revolución social de la que habla Cristina y que no hubo en ningún otro lugar de América Latina más que en Haití. Entonces, me parece una figura muy interesante la de Hidalgo y un momento muy particular y muy interesante el inicio de la independencia en el que estas dos, pues podemos decir, grandes sectores sociales o dos tipos de insurgencias con objetivos distintos, con ideas distintas, se van a juntar en un movimiento conjunto. ¿Cuándo se juntaron? Perdón. En 1810, cuando Hidalgo lidera con Allende. No, bueno. Muy bien. No, pero no opino. Entonces, ¿Hidalgo los abandona o por qué no se juntan? Es que esa es la corriente neoliberal, la que yo vengo combatiendo hace 15 años. Pero Hidalgo no los abandona a ellos. Gravísimo. Pero, no. ¿en qué ver, sentido? ¿Hidalgo los abandona a ellos? No, ellos abandonan. A los populares, digo yo. O sea, Hidalgo se aquí queda nada con más ellos, hay una ¿no? sola insurgencia. Sí. ¿Qué quiere decir el término insurgencia? Pues una rebeldía frente que vienen de lejos y que se levantan, es un levantamiento. Aquí solamente hay una insurgencia, y es la insurgencia que convoca Hidalgo y él es el jefe. Ese movimiento popular que tiene un programa social y que se origina por las necesidades de explotación que hay aquí, en esta colonia llamada Nueva España, va a ser rechazado por los criollos. Hidalgo es un criollo al final, y por ¿no? los peninsulares. Hidalgo es un criollo, pero y también Allende y Aldama. Hidalgo es un criollo, que también Sara, tenían sus propios descontentos que trajeron al movimiento. Pero no está actuando como criollo. Bueno. Él está dirigiendo al pueblo. Imagínense, es que pensemos en eso, que nos está borrando esa historiografía neoliberal. Es grave el asunto. Cuando llegó López Obrador a la presidencia, rescata esta concepción. Si no es y aún así, fíjate, aunque él todas las mañanas insistía en las mañaneras, todavía esta historiografía se contamina. Es verdaderamente impresionante. Ahora no quieren que Hidalgo sea el jefe, el padre de la patria, sino Iturbide. Pero bueno, ya tendremos... No, digo, yo creo que era Hidalgo, pero era criollo y también tenía pero eso no tiene descontentos que ver. compartía con otros criollos. Bueno, está bueno la lucha. Sí. Aquí ya empezó la independencia. Ya empezó. Las batallas. Que saquen su tequila, Las batallas. la audiencia. La independencia mexicana sí es sui generis. Comparándola, por ejemplo, con la de Haití, ya ni se diga, porque esa es... Bueno, esa es más sui generis. De esclavos. Pero con Bolívar, ¿no? Que es la figura central hacia el sur. Que si es criollo Bolívar. Aquí, Claro. Hidalgo también. Bolívar... No defiende los intereses de los criollos, Hidalgo. ¡Ey! Dejemos al profe hablar, Dejemos por favor. de... Cierto, perdón. Paz y buena voluntad. El señor Bolívar manda una carta a un caballero de Jamaica, que es un inglés, quién sabe quién sea, en donde explica las diferencias en las insurgencias a lo largo de la América Española. Y él acepta que la de México es rarísima. Es
la insurgencia que desde el principio tiene una base popular. Ahora, la base popular es en parte resultado de las circunstancias. Hidalgo y los suyos de repente se ven en la posibilidad de perder no solamente la libertad, sino la vida. Aquí ya no me da tiempo, pero es que hay un movimiento en San Luis Potosí en los 1760s que es fantástico, porque esa es una rebelión que nada más se quedó ahí, pero es castigada con la horca de todos los que sospechaban que eran los líderes. Les cortan la cabeza, las ponen enfrente de sus casas, muelen las casas, en fin, era una cosa horrible. Hidalgo sabía que eso podía pasarle cuando le descubren la conspiración, pero el sitio donde esto ocurre es el Bajío, y en el Bajío había ocurrido cosas rarísimas. Con la industria de la plata, la minería de la plata, hay ya un proletariado y hay un tipo de sociedad que ya no es la normal. Hay incluso, y aquí uso a John Tutino, que me gusta mucho su análisis del Bajío, hay hasta una persona de origen indígena que tiene empleados españoles, lo cual no es lo normal. Entonces sí es una región sui generis y están concentrados. Es la región más rica de México en ese momento. Económico. Y entonces hay una relación complicada, pero entre la riqueza, la movilidad social del Bajío y el momento en que les descubren la conspiración, que sí es de puros criollos, los que se reunían. ¿La de San Luis Potosí, dices? No, y digo, la de Hidalgo ya, como son, se reunían en casas criollas, etcétera, y que se las descubren. Hidalgo tiene ese momento fantástico de que llama al pueblo y el pueblo está ahí listo. Y se lanza como no se lanzó en ninguna otra parte de la América española. Dejemos a Haití de un lado, que no era español. Pero en la América española es desde el principio una rebelión popular guiada por un grupo de criollos. Después vendrán los liderazgos ya no criollos. Pero en el principio es una unión única entre una masa popular, pero esa sí es masa, y un líder que es el líder que puede ser el líder porque es enviado de Dios, ¿no? Los curas tienen, no sé cómo se llama eso, pero en fin, cuando les dan los títulos de curas, es algo que viene desde Dios. Y entonces es un liderazgo espiritual también. Entonces es un liderazgo político y un liderazgo espiritual en una zona que ya ha cambiado su estructura social. Y púmbale, viene en una semana, se hace una rebelión popular que también tiene sus efectos, ¿no? 60,000 indios. Yo quisiera retomar lo que ha explicado muy bien Cristina y decirlo un poco también, así como lo dijiste desde tu gran trabajo como profesora. Yo, habiendo sido alumna en ese periodo que has descrito, y que efectivamente hay una corriente dominante que creo que tiene varias características. Sin ser especialista, puedo leer que una de las disputas principales es la explicación de cuál es la participación, la influencia, trascendencia de la masa popular en esta revolución, y que además pues se ha disputado cuál es el proyecto de los insurgentes. Creo que ahí está la clave. Por una parte, justamente esta historiografía que empata con el neoliberalismo y con una visión hispanófila, intelectualizante de este periodo, es que no tenían proyecto. Eso es lo que nos han dicho. Y entonces no se alcanza a explicar cómo en este momento crucial pues había
toda esta cantidad de indígenas, de afrodescendientes, de personas que trabajaban en las minas, es decir, del sector más pauperizado de la sociedad, dispuestos a dar su vida por algo que para muchos de los que defienden esta postura, que yo también estoy de acuerdo en llamar neoliberal, no alcanzan a explicar. Incluso hay textos donde literalmente se les llama hordas y que van, digamos, actuando ciegamente, únicamente siguiendo al líder, en este caso Hidalgo. Esa es, creo que, la gran falla, ¿no?, de poder explicar un movimiento de estas características populares. Y yo creo que, ya lo dirás muy bien, Cristina, una de las formas en las que observamos que los insurgentes sí tenían un proyecto y que era un proyecto muy ambicioso que iba más allá de únicamente la modificación de las instituciones coloniales, es que querían modificar de fondo las desigualdades sociales. Miguel Hidalgo, que además tenía muy buen sentido del humor, y en sus manifiestos expresa sus ideas políticas, igual que Morelos, ellos están pugnando por una sociedad más igualitaria. Hablan de la riqueza y la pobreza. Hablan de pues la necesidad de que sí cambie la sociedad estamentaria tan altamente dividida en castas y con esta concentración de la riqueza en las oligarquías, que es un proyecto muy profundo, y yo nada más rescataría que en ese proyecto tenemos pues una base muy importante de los valores políticos del México actual. Tenemos 2 minutitos, Cristina. No Yo sé quiero si te decir gustaría dos cositas Sí. nada más. Una, el hecho de que a Sara y a mi querido Lorenzo, que aquí hago un paréntesis, la historia es debate. Nosotros aquí no somos comparsa de nadie, expresamos libremente nuestras ideas. Yo admiro y respeto profundamente a mi amigo Lorenzo, lo mismo a Sara, pero yo tengo obligación, porque mi disciplina me lo exige, a poner mis puntos de vista sobre la mesa. Sí. Yo creo que el público lo debe de entender. 2 observaciones. El hecho de que Hidalgo sea criollo no significa que defienda los intereses de los criollos. Es como si dijéramos, ¿no? López Obrador, cuando llega al López Obrador no es indio, ¿verdad? No era pobre, pero defendía los intereses, ese partido y esa corriente histórica de los desposeídos. Es lo mismo, aquí hay un proyecto, que sea criollo o no, no importa. Lo que importa es quién está apoyando y las demandas, que ya hablaremos de ellas más adelante, ¿no, Sara? Y que también se van desarrollando con la insurgencia, ¿no? O sea, el día del grito de Dolores, quizás tiene uno una idea, y así es la política. Uno va cambiando y se va convenciendo y va agrupando y se va formando el proyecto. Y a mí me parece, y aquí sí, Cristina es la experta, pero que el proyecto también se fue afinando en ese año crucial de insurgencia, ¿no? Sí. Ese Así proyecto es. social del que hablábamos. Vamos a una breve pausa y continuamos con esta conversación que la verdad está interesantísima. No se lo pierdan. America powerful. Maciosare. Maciosare. Muchas gracias por permanecer con nosotros en este programa de Fiestas Patrias. Seguramente ya están degustando la deliciosa gastronomía mexicana. Y bueno, pues ya es el último bloque, se nos fue rapidísimo. Vamos a hacer una ronda de conclusiones y luego les daremos algunas recomendaciones literarias. Entonces comenzamos contigo, Sara. Bueno, pues efectivamente ha habido debate, pero la verdad ha sido un buen debate que por lo menos yo he aprendido y espero que la audiencia también. A mí lo que me parece muy interesante de este momento, como lo dije, a nivel internacional, atlántico y en la Nueva España lo que estaba pasando, es este momento de gran transformación. Es un momento en el que están cambiando ideas, como bien lo dijo Carla, fundamentales sobre qué nos une,
quién tiene derecho a gobernarnos, por qué, dónde está la soberanía. Y yo sí me quedo con eso. O sea, no hubo todavía una respuesta en este momento a dónde estaba la soberanía. Eso se va a desarrollar como parte del proceso de independencia y va a ser parte de lo que es fascinante, y ojalá podamos seguir platicando de esto en las próximas semanas, de cómo fue evolucionando y se fue afinando también en términos jurídicos. Pero en este momento es la revuelta que se abre con la apertura política de las abdicaciones de los reyes, que abre la gran pregunta: si el soberano no está, ¿en dónde recae la soberanía? ¿Quién tiene derecho a cobrar impuestos, a llamarnos a la guerra, a decirnos, a gobernar, básicamente? Y aquí no va a haber, como dije, una respuesta fácil, y parte de lo que, de lo que va a dar gasolina a estas conspiraciones que se llevaron a cabo no solo en México, en toda España y en toda la América hispana, era tratar de responder esa pregunta. Y en México, cuando Hidalgo llama, ya después de que otras conspiraciones fueron descubiertas y encarcelados los conspiradores, ahí sí criollos, Hidalgo, cuando da el grito, aquí sí se da la particularidad mexicana de que se vuelve una revolución social en la que ya entran sectores que además tenían distintos agravios, ¿no? Los indígenas, de las castas, de los mulatos, y también se va a abrir una división que Cristina ha estudiado muy bien entre el clero alto y el clero bajo. Y entonces aquí sí, pues se ponen muchas respuestas sobre la mesa que ojalá podamos seguir hablando de ellas. Tu votación, tengo Sara. que votar. Bueno, yo voté por Revolución Social porque justamente, aunque me parece que sí es indudable que hubo un descontento, creo yo, en México y en toda América, lo que caracteriza la independencia mexicana fue este factor social. Lorenzo. Bueno, ahora me toca a mí. Les recomendaría comparar. La política comparada es fantástica. A mí me parece desde los griegos que es un gran instrumento. Entonces, comparar lo que pasó en San Luis Potosí en los 1760 con lo que pasó después en Guanajuato en 1810. En San Luis Potosí hubo una revuelta. Hubo una revuelta y en algunas de sus circunstancias complejísimas es una revuelta indígena. Es una revuelta también donde entran los trabajadores de las minas, como en Guanajuato. Unos son los mineros, otros son realmente indígenas y entran los criollos. Al final, este hervidero que lleva en algunos momentos a pedir la expulsión de los españoles, no de todo el reino, de San Luis Potosí, que se vayan, de los comerciantes que se sentían explotados por estos, de los dueños de la tierra. Es formidable. Apenas le he leído a algunos colegas del Colegio de San Luis este posible inicio de un movimiento, pero es muy local. Pero todo lo que va a pasar después, en 1810, ya está allí. Nada más que aquí lograron conciliar y sobre todo cuando llega el visitador de Gálvez, José de Gálvez, conciliar y rodear a esa zona con milicias que vienen de fuera. Y ya sabiendo que viene la represión, las cosas se calman, pero ahí está ya lo que después se desarrolla. Luego está el tema de los jesuitas, de la expulsión de los jesuitas, las reformas borbónicas. Todo eso tiene efecto en San Luis Potosí, que va a tener también en Guanajuato. Pero ahí gana el gobierno virreinal. Tiene que conceder cosas. Tiene, a la vez que ahorcar y luego decapitar a los líderes, tiene que aceptar dar concesiones. Entonces hay un juego de toma y daca
en donde sí los criollos no pierden al final de cuentas el liderazgo. El liderazgo es de un criollo, de un terrateniente, no es de un español. Y eso los jesuitas tienen que salir. Finalmente los expulsan también de ahí, donde tenían una buena parte de una posición interesante. Pero ya está, eso es como el experimento, es el primer movimiento de lo que va a ser su segunda parte será en Guanajuato. Y ahí el desarrollo es distinto, es mucho más rápido el de Guanajuato y no tienen tiempo de negociar. Ahí es todo o nada. Bueno. Su voto. Voto. ¿Movimiento criollo o revolución social? No, pues una revolución social en donde están los criollos, los indios, los mestizos, todo el mundo. Es una revolución social. Tenemos puntos de vista distintos sobre nuestra historia y eso está muy bien, porque con los neoliberales nunca nos invitaron a ningún programa. Sí, claro, ahí sí había pensamiento único. Yo quiero decir que mis batallas por la historia y sobre todo el combate a esta concepción neoliberal que nos ha hecho mucho daño, ha contaminado muchísimo a la población, es que yo me baso en los escritos de Hidalgo. Hidalgo escribió 3 documentos nada más antes de que lo asesinaran. En ellos está muy claro, Sara, aquí no hay una discusión de en quién recae la soberanía. Para ellos es la soberanía popular. Para los criollos, que ustedes les dan tanta fuerza, esos criollos que se opusieron a la revolución social, la soberanía caía en los ayuntamientos, pero los insurgentes siempre tuvieron claro y reivindicaron la soberanía popular. Ahí están los 3 documentos de Hidalgo. Ese es 1, soberanía popular. 2, división de poderes. Por eso había que crear un congreso, como se inició en los Estados Unidos, en las 13 colonias. El congreso, ¿qué iba a hacer el congreso? Ese es el programa. No me importa que Hidalgo haya sido criollo. El problema son las ideas que él reivindicaba. 1, el Congreso tenía que dar leyes. Bueno, primero, integrado por representantes de todas las provincias, pueblos y ciudades. 2, expedir leyes que, como después lo va a decir bien Morelos, moderaran la indigencia y la opulencia. 3, este dicho que tanto decía López Obrador en las mañaneras era cierto. Ahí, en el manifiesto de los 3 documentos, en uno de ellos Hidalgo dice: ellos, los criollos, los oligarcas, los coloniales, todas las autoridades, no tienen otro Dios. Su verdadero Dios es el dinero. Eso lo dijo Hidalgo. Claro, sí. Pues sí, pero se les olvida a ustedes. ¿A quién les está diciendo eso? Les está diciendo a los otros. No 2, se nos olvida. En esos 3 documentos, él reivindica, 1, lo que los neoliberales quieren borrar, lo que decía Carla. Los insurgentes no tenían proyecto, no tenían programa, eran una bola de tarados, porque la revolución vino de España, porque somos muy tarados aquí y nunca generamos ideas propias. 1, en esos documentos Hidalgo habla de independencia, ya dije, de soberanía nacional. Habla de los propósitos y motivos de su revolución. Él no puede generar gobierno porque lo asesinan, pero después se formará la Junta de Zitácuaro. 3, con eso termino. Que se nos olvidan los hechos de Hidalgo para poder hacer una evaluación. Inmediatamente en octubre sale el bando de Tlapujagua, cuando él venía del Bajío hacia la Ciudad de México. ¿Cuál es ese bando? Que por órdenes de Rayón lo publica a nombre de Hidalgo. Las aboliciones, la abolición de la esclavitud, la abolición de las castas, la abolición del tributo. Ese es el programa. Este proyecto no tiene nada que ver con los criollos. Los criollos le dieron la espalda, para no hablar de los peninsulares, para no hablar de la iglesia, para no hablar de los militares. Aquí lo que vamos a resolver más adelante, ahorita no, es: ¿y entonces los insurgentes consumaron la independencia o no? Pero no lo vamos a resolver ahora.
¿Quién consuma la independencia? Ahí sí la discusión va a ser muy interesante. Obviamente, revolución social. Muchas gracias. Pues como ven, hablamos en realidad de un periodo muy corto y es la intención. El programa aborda el inicio de la independencia y pasaron muchísimas cosas. No es casualidad que este acontecimiento, el grito, sea uno de los hitos más importantes de toda nuestra historia nacional, que cada año lo rememoramos, que ha habido 2 centenarios, uno le tocó a Porfirio Díaz en 1910 y el segundo le tocó a Calderón, y han sido acontecimientos cívicos importantísimos, en donde sin duda también se ha desplegado la visión de la historia y los puntos clave que quieren resaltar cada uno de estos gobernantes en torno al origen de la patria. Y yo muy brevemente me voy a concentrar nada más en el de Calderón, porque fue el que nos tocó vivir. En el 2010 hubo un despliegue y un derroche además económico con símbolos que están despojados de el contenido fundamental del origen de la independencia. Tenemos una suavicrema que costó muchísimo dinero y quien la observa no se remite absolutamente a nada, ni siquiera algo estético, porque bonita, pues tampoco es. Pero eso es un ejemplo de estas políticas del olvido que sí existieron en el periodo neoliberal y que en ese momento pues se utilizaron como un pretexto para desviar recursos, que esa es una realidad. Y además con una serie, digamos, de valorizaciones, voy a nombrar una, como darle un peso que para hablar del inicio de la Revolución de Independencia no debió de haber tenido, o no con esa preponderancia de la consumación, que es una consumación, ya sabemos, monárquica y con valores que en su momento pues empataban bien con el conservadurismo del PAN. Entonces, efectivamente, yo resumiría diciendo en mi conclusión que el discurso histórico es político y que los valores que se van recogiendo del discurso histórico pues también nos hablan de cuáles son las perspectivas políticas, aunque sea un momento muy alejado como lo es el origen de la independencia. Por eso importa hablar de la insurgencia y de las revoluciones populares. Entonces, esta dicotomía, que todos votamos por revolución social, yo también, sí tiene mucho sentido, porque efectivamente existe un componente criollo, pero ¿cuál es la valorización que se hace del mismo y el peso que se tiene de lo que implicó el levantamiento popular, la participación de los grupos subalternos? Pues bien, vámonos ya muy rápido, por favor, con las recomendaciones. Van a estar también buenísimas, Sara. Bueno, pues a mí me preguntan mucho que cómo contarle la historia a niños, muchos amigos o Sí. Entonces yo la vez pasada también les traje una novela gráfica y ahora les traigo 2 recomendaciones de adaptaciones gráficas de la independencia, aunque son parte de colecciones más grandes que solo la independencia. La que tengo aquí es una más reciente, aunque tampoco ya tanto, que es una adaptación de la Nueva Historia Mínima de México del Colegio de México. Este es el tomo de la independencia, hay de varios otros momentos históricos y además quiero recomendarles otra que es un poco más vieja, de finales de los 70s, que se llama México, Historia de un Pueblo, en la que también participó Paco Ignacio Taibo II, y también es una adaptación gráfica. Entonces es una forma muy amena de acercar a infancias o a adolescentes a estos temas y que se piquen y quieran seguir leyendo más. Bueno, yo les voy a recomendar algo, pero cuidado, solo para quienes tengan criterio adecuado, porque otros se pueden sentir ofendidos. Yo les recomiendo a Ibargüengoitia, Jorge Ibargüengoitia. Es su novela Los Pasos de López. López es Hidalgo. Entonces va siguiendo los pasos de López, pero desde una posición no viendo al héroe que fue, sino también al personaje como un individuo que tiene sus flaquezas y con un sentido del humor. Ahora, ver la historia de los héroes con sentido del humor
requiere tener sentido del humor, uno como lector. Así que les recomiendo esta, no se la pierdan, la obra de Ibargüengoitia. Otras tampoco, pero esta tiene que ver justamente con Hidalgo. Bueno, yo recomiendo este libro, La historia del pueblo mexicano, que se hizo en el 2021, y el artículo es mío, se llama La Revolución de Independencia, pero todo ese capítulo de la independencia está dividido en mi trabajo, que es una visión general totalmente contraria, desde luego, a la visión neoliberal, que ya dibujé aquí, no pude profundizar, pero también hay un artículo de un colega sobre los afrodescendientes, que aquella interpretación elimina totalmente, y también hay otro trabajo de Noemí Juárez sobre las mujeres en la independencia. Está digitalizado, lo pueden bajar de la Secretaría de Cultura. Gracias. Yo les voy a recomendar que en la medida de lo posible lean directamente a Miguel Hidalgo, porque de verdad que tiene sentido del humor. En momentos tan críticos se burla de la Iglesia Católica, en particular este manifiesto de noviembre de 1810, que es escrito después de que es excomulgado, y pues ahí, es ahí donde dice esta frase: abrid los ojos, americanos, no os dejéis seducir por nuestros enemigos. Ellos no son católicos, sino por política. Su Dios es el dinero. De verdad, traten de buscar y leer directamente a los insurgentes. Tienen un proyecto político de transformación social muy profundo, y en este momento tan fundamental de nuestra historia están apelando a la igualdad entre las clases sociales. Y bueno, pues de este modo terminamos este programa. Muchísimas gracias, Sara, Lorenzo, Cristina. Gracias. Estuvo maravilloso, y sobre todo pues disfruten mucho de estas fechas, que además de ser pues momentos para pensar en lo que implica ser mexicanas y mexicanos, también nos invitan a seguir rememorando y trayendo a colación la historia y los valores que como nación tenemos muy arraigados y que están pues en nuestra historia política. Muchísimas gracias, y nos vemos aquí la siguiente semana en el viernes de Historia y Humanismo. Hasta luego.